Buenos días. Ánimo. Hay un personaje muy estimado en Querétaro, que así le dicen ánimo, porque es su expresión favorita. Y qué bueno que hay ánimo. Bueno, vamos a informar, como todos los martes, sobre la situación de salud de la pandemia. Son buenas noticias, a pesar de los pesares. Son buenas las noticias y vamos a comenzar con el doctor Jorge Alcocer, luego Hugo López-Gatell, la maestra Delfina, Marcelo Ebrard y el general Luis Crescencio Sandoval. Adelante. Con su permiso, señor presidente, los saludo a todas y todos ustedes con el afecto de siempre. Seguimos informando en qué van los medicamentos adquiridos por el sector salud para la población mexicana. En la primera imagen, ustedes recuerdan que 1,840 claves fueron la compra consolidada, con 1,459,288,818 piezas, y al día de hoy se han distribuido 615 millones. En la siguiente les muestro que durante 2022 se han entregado 17,546,290 piezas de medicamentos y material de curación, siendo el inventario actual en tránsito con operadores logísticos de 10,676,156 piezas. En la siguiente, de acuerdo al plan de distribución que ustedes ya conocen, con Sedena, Semarnat, Guardia Nacional, Birmex y INSABI, durante la semana del 23 al 29 de enero se distribuyeron 2,221,136 piezas de equipo de protección personal en 18 entidades. Asimismo, les recuerdo en la siguiente que 28 entidades federativas se han sumado al plan de distribución de la última milla y en conjunto con los estados para abastecer 12,552 unidades de salud. Del 16 al 28 de enero de este año se distribuyeron 2,255,379 piezas de insumos para la salud hasta la última milla en Tlaxcala, Guerrero y Veracruz. La cobertura en este caso fue de 518 unidades de salud. En la siguiente, que corresponde al IMSS, al Instituto Mexicano del Seguro Social, del 1 de enero al 5 de febrero la distribución a última milla incluyó 10,036,045 piezas en 18 entidades federativas para cubrir un total de 425 unidades de salud. Y finalmente, también les informamos que en la central de mezclas del Instituto Nacional de Cancerología, en lo que va del año, se han preparado en total
14,680 mezclas de medicamentos para 3 instituciones, para el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, para el Hospital Juárez de México y para el Instituto Nacional de Cancerología. Así, 1,944 han sido de estas mezclas para personas hospitalizadas y 9,961 para pacientes ambulatorios. En total, del 31 al 4 de febrero, en la semana pasada, se prepararon 2,775 mezclas. Eso es cuanto. Muchas gracias. Con su permiso, presidente, muy buenos días. Maestro, feliz cumpleaños. Secretarias, secretarios, muy buenos días. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Vamos a comentar buenas noticias, como dice el presidente. Recordarán que hace 2 semanas hablamos de que habíamos entrado en una fase de estabilización de la pandemia de COVID. La semana pasada indicamos que habíamos tenido una reducción muy sustancial y esta semana, que es la semana 6 del año, volvemos a tener reducción. Esto ya nos permite ver extremadamente claro que hay consistencia en todos los parámetros que se monitorean, que indican que la cuarta ola COVID va a la baja y que lo más probable es que la trayectoria se mantenga de esa forma hasta su completa reducción o desaparición. Desde luego siempre hay que tener en cuenta que las epidemias tienen naturaleza cambiante y si en algún momento esta situación fuera diferente, la comentaríamos como lo hemos hecho en todos los casos. Pero la noticia definitivamente es positiva. Lo otro que queremos destacar, como se ve aquí, es que solamente 2,9% de los casos son casos activos. Todo el resto de la suma que se suele hacer de los casos por razones históricas son personas que alguna vez tuvimos COVID, pero que ya no tenemos capacidad contagiante en modo alguno. Y lo mismo se ve en la hospitalización. Recordarán que hemos explicado muchas veces que entre los cambios en el número de casos y los cambios en la hospitalización suelen transcurrir entre 7 a 14 días y justamente ahora a los 12 días de la reducción de casos empezó la reducción de hospitalizaciones y en este momento ya vemos una tendencia muy clara también de reducción. Se comparan en 69% los puntos porcentuales entre el punto máximo de ocupación hospitalaria que tuvimos en la segunda ola y lo que tenemos en este momento, donde 40% de las camas COVID de uso general están ocupadas y aproximadamente 1/4 de las camas con ventilador. Finalmente, en la mortalidad, clásicamente, no solamente en México, sino en otros países, hay un periodo de 21 días en promedio entre la reducción o aumento de los casos y el cambio correspondiente en la mortalidad. Esto es lo que a veces desconcierta a algunas personas, lo vimos en los medios de comunicación la semana pasada, que no entendían por qué, a pesar de que habíamos dicho que la epidemia va a la baja, se apreciaba todavía un incremento en la mortalidad. Es por este desfase que ocurre, pero esperamos ver que en esta semana entre en estabilidad las defunciones y muy probablemente en la siguiente semana ya entren también en reducción al cumplirse 3 semanas desde que empezaron a reducir los casos. Lo que es notorio es que si comparamos la segunda ola con esta ola más reciente, la cuarta ola, hay una reducción de 72% en la mortalidad. Y recordarán que desde que apareció la variante Ómicron el 26 de noviembre en Sudáfrica, explicamos aquí que teníamos elementos de evidencia que sugerían una variante que ciertamente iba a ser más transmisible, como lo fue, pero iba a ser mucho menos virulenta. Aunque tuvimos muchísimos casos, indudablemente en la cuarta ola duplicó o un poco más que duplicó las olas precedentes, en hospitalizaciones y en mortalidad no alcanzó a ser ni siquiera la sexta parte de la ola más importante que tuvimos, que fue la segunda ola. Este patrón de comportamiento epidémico es semejante al que hay en otros países del mundo y eso nos permitió también hacer inferencias sobre la ocurrencia en México, como lo fuimos relatando.
Ómicron no significó un daño mayor como lo pudieron haber sido las olas anteriores, y uno de los elementos importantísimos es la propia biología del virus, pero también la amplia cobertura de vacunación que hizo que la gran mayoría de las personas que tuvieron infección por la cepa Ómicron tuvieran una enfermedad leve que resolvió en muy pocos días. Lo monitoreamos también, como saben, con la colaboración de la Secretaría de Educación Pública al frente de la maestra Delfina Gómez Álvarez en las escuelas, porque nos interesó en todo momento, desde la apertura de las escuelas el 30 de agosto, saber que no corrieran un peligro particular nuestras juventudes e infancias. Y pudimos constatar que del 30 de agosto en adelante hubo una reducción de los casos COVID, y a partir de las vacaciones del periodo invernal, cuando entró a México la variante Ómicron, es que empezó la escalada de casos. Pero en ningún momento se modificó el porcentaje de casos que representan las niñas, niños y adolescentes, lo que permitió ver que las escuelas, una vez abiertas después de las vacaciones, tampoco eran un centro particular de contagios. Y en la enorme mayoría, los casos en niños, niñas y adolescentes, no solo ahora con la variante Ómicron, sino antes con las otras variantes, son casos leves. Las infancias están en general a salvo de enfermedad grave. Solamente las personas, las niñas, niños que tienen inmunocompromiso por alguna enfermedad crónica y que son las que estamos protegiendo ya desde hace varios meses con la vacuna COVID. Solo 0.2% de las escuelas, 0.2, es decir, 2 por cada 1000 escuelas, pudieron tener algún grado de afectación que fue temporal con el cierre de algún grupo o en algunos casos el cierre del plantel. Vamos a comentar de la vacunación. Vamos también en muy buen ritmo. Se ve aquí las dosis acumuladas, son casi 170 millones de dosis que se han puesto. Como pueden ver en la curva, la línea que se ve ahí en la gráfica que presentamos todos los martes, ha sido muy constante el progreso del plan de vacunación. No ha habido periodos de rezago o de retraso o recesos, sino de manera prácticamente continua se ha mantenido la cobertura de vacunación a la alza. Son casi 84 millones de personas ya vacunadas, las personas adultas mayores de 18 años que han sido vacunadas, y 94% ya tienen el esquema completo, lo que nos lleva a una cobertura general de 89% para las personas adultas. Y hoy mostramos un detalle que es la cobertura de personas adultas es 89%, pero también la cobertura de personas de 14 a 17 años es ya cuantiosa, 50%, para un promedio general de cobertura de 86% si consideramos a todos los que tienen 14 años o más. Enfatizamos esto porque parece que no ha quedado claro que niñas, niños y adolescentes también están siendo protegidos a partir de los 14 años, y en el caso de niñas, niños y adolescentes con enfermedades crónicas, que son quienes pueden tener un riesgo incrementado de COVID grave, también están siendo protegidos desde los 12 años. Vemos los refuerzos, también van avanzando en muy buen ritmo. Personas de 60 años y más, 66% ya tienen su dosis de refuerzo. De 40 a 49 años, 29% tienen su dosis de refuerzo, y estamos abriendo ya para personas de 30 años y más, que esto es lo que vamos a enfatizar hoy. En algunas entidades federativas ya lo habíamos anticipado, incluyendo la Ciudad de México, y llevamos hasta el momento un poquito menos del 1%. En personal educativo, lo comentará la maestra Delfina, también hemos tenido una velocidad muy amplia y muy rápida de cobertura, y en personal de salud finalmente ya cumplimos la meta, como lo mencionamos la semana pasada, excediendo incluso la expectativa con 105% del personal de salud. Y ya explicamos que este porcentaje que supera el 100% es porque algunos colegas no se habían vacunado para el grupo específico profesional, sino por edad, pero ahora recibieron su refuerzo como parte del grupo profesional de trabajadores de la salud. Ahora vemos que tuvimos un nuevo embarque de vacunas para un total de 202.5 millones de dosis, y este embarque corresponde a vacuna Astra, que proviene de un contrato con el Instituto Serológico de la India. Aprovechemos para agradecerle al doctor Pedro Centeno,
hoy director general del ISSSTE, en su momento director de Birmex, que fue el que negoció este contrato en un momento particularmente difícil, cuando India fue afectada por la variante Delta, se había detenido el aprovisionamiento, pero ahora ya nos entregaron completamente lo contratado. Gracias, doctor Pedro Centeno. Lo penúltimo es comentar que oficialmente se abre el registro para personas de 30 años en adelante, particularmente 30 a 39 años de edad, que no hayan recibido el refuerzo. Regístrense en mivacuna.salud.gov.mx. Si usted ya tiene 4 meses desde que recibió la última dosis de su esquema primario, es el momento de recibir su refuerzo. 4 meses o más, pero ya regístrese. Recordar que este preregistro nos ayuda mucho para planear la distribución de vacunas, particularmente en las entidades federativas y las zonas suburbanas y rurales. Vacúnense con el refuerzo, no obstante su juventud, que les da menor riesgo de COVID. También es importante el refuerzo en personas de 30 años en adelante. Y en su momento seguiremos abriendo para los otros grupos. Lo último es un anuncio. El ensayo clínico aleatorizado de la vacuna Patria está en muy buen curso y agradecemos a la doctora Marilena Álvarez Builla, directora general de CONACYT, el excelente trabajo que ha hecho de confluencia con el sector privado para la producción de esta vacuna mexicana, y también con el sector público en las instituciones de investigación y educación superior. El ensayo clínico es muy importante. Este es un mecanismo para lograr la identificación de las capacidades de esta vacuna, ya identificadas en un ensayo previo que resultó muy exitoso, el ensayo fase 1, que mostró que es una vacuna segura, que puede conferir una respuesta inmune potencialmente protectora, y ahora estamos en la fase 2, y las personas que se registren podrán recibir el refuerzo con la vacuna Patria o la vacuna AstraZeneca, es decir, de todos modos tienen garantizado su refuerzo, pero es de gran utilidad seguir avanzando con el desarrollo de la vacuna Patria. Y durante el ensayo clínico, las personas que se registren voluntariamente recibirán el seguimiento de los pacientes o de las personas voluntarias que participan en el estudio. La manera de registrarse es en el portal patria.conacyd.mx, y ahí están todas las instrucciones de quiénes pueden participar y cómo pueden hacerlo. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente. Buenos días, integrantes de la presidencia, compañeros de prensa. Buenos días y a todos los que nos ven a través de los medios digitales. Refiero en información a lo que es regreso a clases y avance de vacunación. Tenemos ahorita en escuelas 196.655 escuelas abiertas, que representa 16.665 más de las de la semana pasada. En lo que se refiere a alumnos, tenemos una asistencia de 7.628.001, que es una suma de mayor de 2.016.519 a la semana pasada. Y en lo que se refiere a docentes, tenemos 1.631.363, que son 213.103 mayor a la semana anterior. Esto nos da cuenta de que se continúa con el avance de regreso a clases. Agradezco a los maestros, a los padres de familia. Y en lo referente a la vacunación, dosis aplicadas tenemos 2.116.087. Centros de vacunaciones fueron 430 y los estados con jornadas ya concluidas son los 32 estados. Sí cabe hacer la información de que todavía hay estados con jornadas de rezagados, que en general todo lo están haciendo, es únicamente acercarse precisamente a los centros de vacunación, pero muy en específico tenemos la que sigue, por favor, Aguascalientes, que bueno, el 9 de febrero tiene con una sede, son 3 centros de vacunación. Coahuila son 13 centros y tenemos del 4 al 4 de febrero con 9 sedes que ya concluyó. Jalisco, que son 15 centros de vacunación, que es del 8 al 11 y del 14 al 16 de febrero.
Hidalgo, que también ahí nos informa que puede asistir con sedes permanentes que tienen ya establecidas, y San Luis Potosí, que ya también concluyó que fue el 3 y 4 de febrero con 20 centros de vacunación. Lo que estamos haciendo como recomendación y le seguimos solicitando, por un lado, es que los maestros que faltan todavía de vacunación lo hagan. Es una manera muy importante para prevenir y cuidar nuestra salud. Y por otro lado, recomendar que se sigan manejando, como lo han hecho, los protocolos que han permitido que efectivamente no se perciba mayores casos de gravedad en las escuelas. ¿Sería cuánto, señor presidente? Muchas gracias. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, buen día a todas y a todos. Muy sintetizo, como ya aquí se mencionó, ya recibimos lo que nos faltaba del Serum Institute India. Con esto tenemos terminados ya prácticamente 5 contratos. Ahí le agradecimos mucho al canciller de la India su intervención, porque esto fue en febrero de 2021, que nos llegó el día 14, en parte por su apoyo, su respaldo, y ahora con esto ya concluimos. La siguiente, por favor. Y con COVAX les había yo dicho 15 millones, pero van a ser 18 millones de dosis las que van a llegar, ya así se aprobó por el presidente de la República, con lo que estaremos muy cerca de los números que se necesitan para toda la estrategia presentada. ¿Eso sería cuánto? Con su permiso, señor presidente, vamos a informar sobre el plan de distribución de vacunas. Adelante, por favor. Esta información es lo que hemos hecho desde el 23 de diciembre de 2020 hasta el 7 de febrero. Todas las actividades que se han realizado para poder llevar a los estados las vacunas que se requieren. Durante este lapso, aquí vemos más de 202 millones de dosis que han llegado a INCAN y a Birmex. Ahí en estas dos instalaciones se organizan para poder apoyar a los estados y de ahí empieza nuestro trabajo. Se han trasladado vacunas a todas las entidades federativas, a las 32 entidades federativas. Por vía terrestre hemos trasladado 142.604.419 dosis y por vía aérea 48.634.659 dosis, haciendo un total de 191.239.078 dosis. Esto es lo que hemos nosotros apoyado, Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Guardia Nacional. Es lo que hemos podido trasladar en apoyo a los estados y en apoyo a la estrategia de distribución. ¿Cuántos son los efectivos que hemos empleado de las 4 fuerzas, Armada, Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional? 132.404 elementos de las 4 fuerzas, 13.200 vehículos de las mismas, 30 aeronaves, 4.400 escoltas de seguridad también de esas fuerzas, y hemos empleado en los traslados aéreos 1.102 horas con 44 minutos de vuelo en las aeronaves que pertenecen a la Fuerza Aérea Mexicana. Adelante, por favor. Aquí sigue la distribución de medicamentos. En cuanto al plan de apoyo para el traslado de medicamentos, lo que hemos realizado las Fuerzas Armadas, a partir del día 5 empezamos esta actividad apoyando la distribución hacia los almacenes estatales del IMSS. Hemos trasladado 18.098.467 piezas de medicamentos. Hemos empleado 92 tractocamiones
66 de la Secretaría de la Defensa Nacional, 6 de la Secretaría de Marina y 20 de Birmex. En total han sido 1,393 toneladas y hemos apoyado a 15 estados, que son Aguascalientes, Baja California Sur, Ciudad de México, Estado de México, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Colima. Esto es lo que hemos realizado para llevar a los almacenes estatales del IMSS. La que sigue, la actividad en la que hemos participado también para el destino final de esos medicamentos, el apoyo ha sido a 10 estados, aquí los vemos: Nuevo León, Jalisco, Chihuahua, Nayarit, Colima, Sonora, Tamaulipas, Estado de México, Aguascalientes y San Luis Potosí. Esos son los 10 estados. Hemos distribuido ya en este destino final 10,036,045 piezas, 802.91 toneladas, y las unidades médicas a las que se les ha llevado este medicamento son a 425. Se ha participado por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional con 138 oficiales, 1,371 elementos de tropa, 11 tractocamiones, 151 vehículos de 6.5 toneladas, 11 camionetas de 3.5 toneladas, 45 Cheyennes y 4 Jumbis. Por parte de la Guardia Nacional, 151 efectivos, 32 vehículos de 6.5, y por parte de la Secretaría de Marina, 3 oficiales, 39 elementos y 6 vehículos de 6.5 toneladas. En cuanto al apoyo al INSABI, hemos trasladado a los almacenes estatales también a partir del día 15 de diciembre del año pasado, a 18 estados, a 18 almacenes en 18 estados, que son en Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Oaxaca, Querétaro, Guanajuato, Zacatecas, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Nayarit, Sinaloa y Sonora. Hemos empleado 45 tractocamiones para eso, 2,221,136 piezas, 287 toneladas. Adelante, en lo que es el destino final, hacia las unidades médicas, en lo que corresponde al INSABI, hemos apoyado ahorita a 518 unidades médicas en los estados de Guerrero, Tlaxcala, Veracruz y Sonora, con más de 2 millones de piezas distribuidas. Y se tiene contemplado iniciar la distribución en 8 estados. Estos son en Baja California Sur, Colima, Estado de México, Nayarit, Sinaloa, Tabasco y Yucatán, para alcanzar un total de unidades médicas a las que les llevaremos el medicamento de 3,708 unidades médicas. Es todo, señor presidente. Bueno, vamos para atrás. Sí, la compañera. Y luego tú. Pónganse de acuerdo. Y luego tú, una compañera. No, pero estás adelante. Atrás, allá. Gracias, presidente. Buenos días, Dalila Escobar de Atiempo.tv. Primero, en cuestión de salud, si pudiera tal vez el subsecretario Hugo López-Gatell aclararnos este tema del debate que se ha dado de la ivermectina, que se está teniendo un debate en la Ciudad de México porque se hablaba de la entrega en kits en un principio por parte del gobierno de la Ciudad de México, porque se tenía lo que se tenía hasta el momento en cuanto a pues más que pruebas de información que se podía utilizar en pacientes ambulatorios. Después hubo una aclaración de que pues como eran un tratamiento de investigación en curso, se tenía que retirar. Preguntarle cómo está la situación en el uso de este tipo de tratamiento para pacientes, para quién se tiene que suministrar, y en todo caso este debate ya el gobierno de la Ciudad de México ha aclarado que no fue un experimento, no fue un ensayo, pero preguntarle directamente como experto qué es lo que está sucediendo con este tratamiento y qué es lo que se sugiere para el uso del mismo en la población mexicana. Gracias. Adelante.
Yo también quiero opinar después de eso. Muy bien. Con mucho gusto. Gracias, Dalila Escobar. Sí, como se conoce, tenemos una guía de tratamiento, una guía de lineamientos de tratamiento de COVID que forman parte del repertorio de más de 180 documentos técnicos que conforman la estrategia de manejo de COVID. El portal coronavirus.gov.mx tenemos toda esta documentación. Este documento, la guía de manejo clínico, igual que otras, ha tenido varias versiones que se van actualizando conforme va apareciendo evidencia científica y los grupos de expertas y expertos van dando asesoría y se conforman. En la versión de agosto de 2021 fue la primera en donde explícitamente recomendamos no utilizar ivermectina, porque en ese momento ya había un acúmulo importante de evidencia científica a nivel mundial que permitía identificar que no había muestras de utilidad suficiente. Igual que otros medicamentos que están ahí establecidos, tocilizumab en su momento, también un medicamento de patente de Roche, también en ese momento indicamos que no debía ser utilizado. Respecto al caso de la Ciudad de México, pues efectivamente la Ciudad de México ya ha hecho las aclaraciones pertinentes. Una de las cosas más importantes a tener claro es no hubo ningún experimento, como señalan muchos medios de información. Nos llama la atención este persistente uso de una verdad distorsionada, señalando que la Ciudad de México haya conducido un experimento sin el consentimiento de las personas. Entonces esto ya ha sido aclarado, nosotros también tenemos claridad de eso. La Ciudad de México no condujo ningún experimento, ni en su momento el Instituto Mexicano del Seguro Social. Desde septiembre de 2021, es decir, inmediatamente a los pocos días de que apareció nuestra guía clínica federal, en donde establecimos que no recomendábamos el uso, consistentemente la Ciudad de México también dejó de utilizarlo. Y algo que quiero destacar es que la Ciudad de México fue la entidad federativa, y lo sigue siendo, que ha tenido el programa más amplio de respuesta al COVID, una de las entidades federativas que fue pionera en estos paquetes de servicios, en donde se consideró no solamente los elementos propiamente médicos, sino la asistencia social, el seguimiento telefónico. Concurrente con esa guía de la que estamos hablando, también lanzamos una guía federal para el modelo de atención primaria de la salud utilizado en COVID, y la entidad federativa que lo llevó a cabo de manera más extensa, más entusiasta y más consistente, y que además fue la primera en hacerlo, fue precisamente el gobierno de la Ciudad de México. Y otros elementos, desde luego la vacunación, ha sido la Ciudad de México la que ha facilitado más el proceso de vacunación, por lo tanto fue la primera que llegó a la más extensa cobertura vacunal, y desde el punto de vista del gobierno federal, de la Secretaría de Salud, vemos en el gobierno de la Ciudad de México uno de los ejemplos más virtuosos de manejo de la epidemia. Muchas gracias. Tengo dos dudas en ese sentido. Primero, los pacientes que ya se les suministró, porque en un principio se pensaba que podía ser eficaz, no se observó que hubiera algún riesgo, o más bien reducción en temas de hospitalización, que fue lo que estaban observando. Y por otro lado, mientras haya tratamientos que estén en curso, las investigaciones, ¿se sugeriría entonces mejor no incluirlos en este tipo de kits? No, como digo, es importante no confundir, no pensar que hubo un experimento. No hay tal experimento. La ivermectina es un medicamento que se diseñó originalmente como un medicamento antiparasitario para ciertos tipos de parásitos, estrongiloideasis, natostomiasis, oncocercosis. Hay varias indicaciones terapéuticas. El medicamento tiene más de 50 años de existencia, se ha utilizado en extensas campañas de salud pública en el mundo entero, en muchos países, incluido México. Es un medicamento que tiene algunas virtudes, es considerablemente poco tóxico cuando se usa en las dosis recomendadas. Otra de las distorsiones de información que hemos visto en la prensa es señalarlo como un medicamento veterinario. Ciertamente hay una formulación cuyas dosis son para uso veterinario, pero desde hace 50 años hay una formulación de uso médico que en México tiene registro sanitario, igual que lo tiene en gran cantidad de países del mundo.
En el caso del uso que se le dio en México, en este caso que se comenta, fueron las dosis convencionales, de hecho un poco más bajas, en las que se ha demostrado que existe muy baja toxicidad. Gracias. Gracias. Otra pregunta. Es nada más subrayar de que como es de dominio público, como es obvio, pues hay toda una campaña, ¿no?, de ataques al gobierno por parte del bloque conservador y de sus voceros. Esto que acabas de preguntar es parte de lo mismo. Están involucradas dos revistas que recibían dinero del gobierno anterior para hablar con claridad. Una revista es Nexos y la otra Animal Político. Para irnos ubicando y que nadie se ofenda, ¿no? Es informar a la gente y ejercer nuestro derecho de réplica, porque de todo, ¿no? Hacen escándalo al grado de presentar una denuncia penal en contra del doctor López-Gatell por los lamentables fallecimientos. Se ratificó la denuncia del COVID. Imagínense eso. Culpar al doctor de todos los fallecidos por el COVID. Es una desproporción, es muy irracional y conlleva pues mucho odio. Todos sabemos que se trata de una pandemia. Hemos hecho todo por salvar vidas de manera simple, aunque siempre deberíamos de ser más profundos en todo, pero por el tiempo es cosa de ver cómo se han aplicado vacunas en México. Estamos entre los 10 países con más vacunas aplicadas, adquiridas, entre los 10 países del mundo. Insistimos de que teníamos que llegar al invierno con el mayor número de personas vacunadas, porque podía crearse otra ola de contagios. Se avanzó y por eso no tuvimos la afectación que se pudo padecer de no haber avanzado en la vacunación, pero fuimos de los primeros países en el mundo en informar casi a diario, este señor, sobre la pandemia. Y son muy dolorosas las comparaciones, pero ahí están los resultados. ¿Por qué no ponen lo de
las vacunas y luego la tabla de fallecidos. Lugar 9 México en el mundo. Aquí está Marcelo Ebrard, todo el servicio exterior. Hablamos con presidentes. Hablé con el presidente de Rusia, hablé con el presidente de China, hablé con el presidente de Estados Unidos, hablé con el presidente de Cuba, con el presidente de Argentina, con todos. Hablamos con el canciller de la India para que no nos faltaran las vacunas. No padecimos por eso. Todos tienen el derecho a la vacuna. Se garantizó de manera democrática el acceso a la vacuna. Y ahí están los resultados. Y puedo anunciar que del mecanismo COVAX van a llegar 18 millones de dosis para refuerzo y todavía nos deben, porque pagamos por adelantado, 20 millones de dosis. Tenemos prácticamente cubierto todo este año. Bueno, ¿y cuál es el resultado de esto? ¿Por qué no pones la otra gráfica? Miren, de 30 ciudades, países, México en lugar 25 en fallecidos. Pero en el caso de nuestro continente, menos fallecidos que en Estados Unidos, que en Brasil, que en Argentina, que en Colombia, desde luego Perú, Paraguay. ¿Qué cuenta en esto? Los resultados. Entonces, se me hace una gran injusticia, una campaña de desprestigio, porque ¿qué va a hacer el Ministerio Público, el juez? Y no es nada más el doctor Hugo, es el presidente, es el secretario de Salud, todos iríamos a la cárcel. Todos somos Hugo. Pero todo tiene que ver con la politiquería. Entonces, eso era lo que quería decir y advertir, aunque es muy obvio, de que van a seguir todas esas campañas de desprestigio, de mentiras, de calumnias en la mayoría de los medios de información. Es que yo creo que vamos a tener que refrescar información, ¿cómo se dice en el periodismo? Refritear, para sacar información de cuánto recibían los medios. Y ahí nos vamos a quedar nada más en publicidad, porque si nos metemos a qué otras prebendas recibían,
¿sí? Créditos, contratos, etcétera, 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 negocios jugosísimos al amparo del poder. Gracias. Pero no nos metamos hasta allá, nos vamos a quedar solo en la cuestión de la publicidad. ¿Cuánto hemos ahorrado? Por eso no ha sido en vano estar recibiendo golpes, porque son becas para estudiantes, bueno, son vacunas. Entonces los machuchones de los medios de información, pues qué problema iban a tener con la pandemia. Agarran el avión y se van a vacunar a Estados Unidos. Y aquí, ¿cómo se iba a vacunar a la gente humilde? Afortunadamente hay presupuesto porque no hay ya esos privilegios. Entonces, aclararlo, que es interesante. Tampoco enojarnos y ser también tolerantes, garantizar el derecho a disentir, no perder el sentido del humor, no perder el sentido del humor, estar alegre siempre y procurar estar bien con nuestra conciencia, con ese que es el principal tribunal, nuestra conciencia. Gracias, presidente. En un segundo tema, bueno, pues igual esta semana México recibe a John Kerry, el enviado especial del presidente Joe Biden en materia de clima y medio ambiente. Preguntarle, bueno, pues se habla también de que Estados Unidos está muy interesado en hablar con México en torno a tema de la expansión de asuntos de energías limpias, renovables. El mismo Ken Salazar, que la semana pasada hablaba de que pues sí, se tiene que hacer una revisión en materia de la reforma energética, etcétera. También contextualizaba que él vería por las inversiones de las empresas estadounidenses, pedía piso parejo para las mismas y que confiaba en que con los cambios que se puedan dar en la reforma se va a garantizar que se cumpla con el tema. México estaría dispuesto a abrir en este tema el panel de las energías renovables, las energías limpias y cómo lo va a abordar, y también si se consideraría, por supuesto, ya como usted lo ha mencionado en cuanto a la oposición ha dicho que el envío de estos de estas personas que tienen encargos especiales refleja una preocupación por parte de Estados Unidos en cómo se va a abordar el tema de la reforma energética en materia de los inversionistas, presidente. Bueno, primero decir que o repetir de que México es un país independiente, soberano. Segundo, de que el gobierno de Estados Unidos ha sido respetuoso de la soberanía de México. Lo ha dicho en varias ocasiones el presidente Biden, de que no nos consideran, porque eso fue un invento prepotente de otros tiempos, como su patio trasero, que hay un pie de igualdad, eso me lo expresó. Acaba de decir algo parecido hace como un mes. ¿Y lo hizo en la cumbre? Sí, y en la cumbre, pero hace un tiempo. Una declaración especial, hace poco tiempo. Entonces, ha sido muy respetuoso. Llevamos muy buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos, con el Departamento de Estado, con el equipo asesor del presidente, con la vicepresidenta Kamala Harris,
con el señor Kerry, muy buena relación, con el embajador Ken Salazar, que ahora que dio un punto de vista, yo no sabía, o fue declaración o es artículo. No, pero del Wall Street Journal, un artículo, sí. Sí, sí. Él es un agente, el embajador Ken Salazar, muy respetuoso. ¿Sí? Se ha portado, la verdad, muy bien, de orígenes mexicanos. Y pues lo que dijo, pues es cierto. No se pueden tener las mismas leyes todo el tiempo. Hay que reformar, hay que actualizar las leyes, hay que ponerlas en correspondencia con la nueva realidad. Esto es elemental. Eso fue lo que dijo. Loret de Mola no declaró algo o escribió algo sobre esto, sí, porque yo creo que ya es hasta articulista en el Washington Post o algo. Sí, fíjense, no, ya vamos avanzando mucho. Está muy bien el Washington Post, ¿no? El periódico que con una investigación de fondo llevó a Nixon a renunciar. Ahora tiene de escritora Loret de Mola, ¿no? Pues yo siempre he sostenido, y es evidente cada vez más, de que es una crisis mundial la de los medios. No es nada más el Reforma o los medios nuestros, no, es general. Es una decadencia. Falta imaginación, falta talento, falta profesionalismo y sobre todo falta ética. El periodismo es un imperativo ético, como la política, como la buena política, no la politiquería. Entonces, va a ser muy buena la reunión con el señor Kerry. Sí tenemos muchos temas. Hace unos días, y esto para información general también, así que para todos y en especial para los jóvenes, que es lo que más nos debe de importar, la formación de los jóvenes, porque ya nosotros vamos de salida, ya hasta podemos decir gracias a la vida, pero los que vienen detrás tienen que tener información, no adoctrinarlos, sino que cuenten con información y ellos decidan libremente. No tienes un mensaje de Pedro Miguel sobre energías. Vean esto, porque nuestros adversarios, los conservadores, hablan de energías limpias, ¿no? Y acusan al gobierno y colocan a México como un país que contamina,
¿cómo se llamaba? Ah, sí, ya me acordé, que lo veíamos, bueno, lo veían nuestros hijos, el Ecoloco. ¿Cómo se llama? Sí, ¿se acuerdan? Sí, eso. Odisea Burbuja, eso. Entonces, como así, esa es la imagen, ¿no? O sea, pura contaminación, ¿no? ¿Sí? México, pura contaminación, ¿sí? Por sus negocios sucios, ¿sí? Están a favor de las llamadas energías limpias. Pero van a ver cómo estamos. También es con todo respeto a otros países, porque son circunstancias que se presentan, que tienen que ver con la historia de cada país. Pero ¿cómo estamos colocados? ¿Cómo está situado México en cuanto a contaminación? ¿Sí? Emisiones de dióxido de carbono. Sí. A ver si tenemos algo. Sí, es una gráfica para ver dónde nos colocamos, porque esto ayuda. Y lo sabe el señor Kerry, y claro que tenemos que buscar forma, ¿no?, de cuidar el medio ambiente. Lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Es una convicción. Pero miren esto. Es que no se ve. Bueno, este es Estados Unidos. Entonces, con todo respeto, Canadá, Suiza, y aquí no está China, que está arriba, seguramente. O sea, para ser parejos, es que aquí no se ve, no lo puedes. Ah, está. Estados Unidos, Canadá, este es Suiza, Japón, Alemania, Noruega, Holanda, Suecia, Francia, España, México. Pero aquí no está China, China está arriba. Porque eso es también otro tema, ¿no? Sobre todo para justificar lo de la llamada reforma energética, ¿no? De que la Comisión Federal produce energías sucias. No. Produce energías limpias y tiene una diversidad de fuentes para generación de energía que no se tiene en otros países. Tiene muchas posibilidades, desde el combustóleo, el gas, pasando por el agua, el viento, el sol, la geotermia, sí, y la nuclear. Entonces, ahora con los fríos, con las bajas temperaturas, estábamos ya preparados para un plan que no pasara lo de la vez pasada en Texas y que no nos afectara en el norte, y ahí está el plan. Pero no tendríamos ningún problema para que no nos faltara la luz, para que no falte la energía eléctrica. Entonces, vamos a platicar con el señor Kerry, es muy respetuoso, y sí vamos a buscar formas
de trabajar de manera coordinada. A nosotros nos importa mucho utilizar el agua, utilizar del sol, el viento, y hay facilidades para la inversión. Lo único es que queremos al mismo tiempo fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, porque es la que despacha la energía a los consumidores domésticos, y la Comisión Federal de Electricidad es la que garantiza que no aumenten los precios de manera excesiva, que no nos pase lo que sucede en España o en otras partes, en donde las privadas se sirven con la cuchara grande y lo que les importa nada más es el negocio, la ganancia, el lucro. La Comisión Federal de Electricidad es una empresa pública. Si no tenemos la Comisión Federal de Electricidad, pues entonces no todos podrían pagar la luz. Y ahora en nuestro país, hasta en las comunidades más apartadas, tienen la luz. Y lo que pagan es justo. Y nosotros llevamos más de 3 años y estamos cumpliendo el compromiso de no aumentar en términos reales el precio de la luz. Entonces, si dejamos el mercado a los particulares, va a haber problema. El plan de los neoliberales era de lo más irracional que podamos imaginar. No les importaba el interés público, era la ganancia, era el negocio, y de manera deliberada destruir a la Comisión Federal de Electricidad, cerrar las plantas de generación de la Comisión Federal de Electricidad. Las empezaron a cerrar desde Salinas, con varias medidas. Primero, dejándolas en el abandono, no dándoles mantenimiento. Las iban cerrando. Luego, ya de plano, permitiendo la entrada abiertamente en condiciones preferenciales a las empresas particulares. Luego, subordinando a la Comisión Federal de Electricidad a que se le diera preferencia a las empresas particulares en el despacho. No podían, no pueden las plantas de la Comisión Federal de Electricidad subir su energía. Ya les he platicado lo de las hidroeléctricas, de cómo tienen 6 turbinas, una hidroeléctrica, y solo les permiten generar energía con una turbina y de determinado tiempo. Hace relativamente poco también voy a Manzanillo, vamos a una planta, una termo relativamente nueva de la Comisión Federal, y vamos al centro de control y me están explicando
una ingeniera del funcionamiento, pero no escuchaba ruido. Y entonces imaginaba que por cuestiones de seguridad habían apagado las plantas, 2 o 3 plantas en Manzanillo. Y le pregunto, ¿están apagadas las plantas ahora? Sí, licenciado, porque estamos aquí, por cuestiones de seguridad. No, es que no nos autorizan subir la energía y las tenemos paradas. Termoeléctricas de gas. Entonces, un control, pues para tener las plantas de la Comisión Federal subutilizadas y darle preferencia a las plantas particulares. Además, subsidio a las plantas particulares. Entonces, sí tenemos mucha posibilidad de llegar a acuerdos. Tenemos 60 presas, embalses en el país. No todos los embalses, las presas, tienen turbinas para producir energía. Ese es nuestro plan. Ya estamos trabajando en 12, que se va a modernizar todo el sistema de turbinas que tiene 40, 50 años, y ahora hay turbinas modernas para generar más energía. Entonces, esa sustitución, reconversión, nos va a permitir producir más energía con agua barata, energía limpia, pero así tenemos otras presas. Por ejemplo, tenemos la presa Pilares, que se acaba de terminar hace relativamente poco en Sonora, que es para control de avenidas de agua, pero esa presa podría, con turbinas, producir energía y alumbrar, pues, Álamo, la Picacho en Sinaloa no tiene tampoco turbinas. Santa María sí ya está contemplada para que tenga turbinas, pero sí hay muchas. Con Picacho y Santa María, pues se alumbra todo el sur de Sinaloa. Claro, requiere de inversión, es cosa de llegar a acuerdos con el gobierno de Estados Unidos para inversiones, no privatizar, sino recibir créditos a tasas bajas, a cómo cobran los intereses en Estados Unidos, y esto sería una inversión en favor del medio ambiente. Ellos tienen planes con estos propósitos y nosotros podríamos ir pagando con la producción de energía estos créditos, esa energía limpia. Eso es hidroeléctricas, pero lo mismo en el caso de las plantas para energía solar, lo de que vamos a hacer, que ya está autorizado en Peñasco, en Sonora,
y así muchas otras inversiones. Entonces, es buena la relación. Que no se piense que es una muestra de preocupación por parte de Estados Unidos ante la insistencia de envío de funcionarios. No. Son muy respetuosos los funcionarios del gobierno de Estados Unidos, muy respetuoso el embajador, el presidente Biden, sin duda, la vicepresidenta, el jefe del Departamento de Estado, Blinken, el jefe de asesores del presidente Biden, Sullivan, es una gente decente, igual que el jefe del Departamento de Estado, el embajador, bueno, hasta lo regañan, dicen, ¿no? Pero él está cumpliendo muy bien con su responsabilidad y es muy buena la relación. Y John Kerry, el señor John Kerry, pues tiene una trayectoria política de primer orden, es muy estimado en Estados Unidos y es una gente decente y con el que nos llevamos bien. Ya estuvo en Chiapas, platicamos largo, hay anécdotas buenas, les cuento una, se nos estaba acabando el tiempo y él tenía que salir porque iba a Inglaterra a una entrevista con la reina al día siguiente y ya no había tiempo, pero llegamos después de evaluar el programa Sembrando Vida, llegamos a la zona arqueológica de Palenque y ahí comimos y luego vamos a la zona, pues ya no se quería ir. No les comento lo que me dijo, pero estaba pues muy a gusto por la grandeza cultural de México. Entonces ahora viene y nos da mucho gusto que esté acá. Creo que es al mediodía, porque viene mañana, que es el Día de la Lealtad. Tenemos el acto en el Castillo de Chapultepec a recordar a los cadetes y de ahí regresamos y nos entrevistamos con él. No, porque tiene ya su agenda, pero nada más es así, ¿verdad? Es una reunión. Sí. No lleva él la agenda. Es medio ambiente, básicamente. Medio ambiente. Y él es el representante especial del presidente Biden para esto. Bueno, ¿quién quedó allá? Buenos días, señor presidente. Buenos días, secretarios de Estado. Mi primera pregunta sería, ¿tiene conocimiento la Secretaría de Salud sobre una investigación de un reconocido epidemiólogo inglés que dice que la vacuna de AstraZeneca no tendrían que ponerse refuerzos en mucho tiempo? Esto, pues, de ser cierto, sería una gran noticia para
tanto para las personas que no se tengan que estar vacunando cada ratito y para el erario, ¿no? Porque no se tendrían que estar gastando tantas en tantas vacunas. El científico se llama Cliff Dix. No sé si ustedes tengan conocimiento. Él ha tenido puestos importantes en el Ministerio de Salud de la Gran Bretaña. Entonces, sería bueno saber si hay alguna investigación, si se tiene conocimiento, y esperemos que sí sea cierta esta aseveración que hace este reconocido epidemiólogo inglés. Pues solo Hugo, si tienes información. Muchas gracias, Eduardo Esquivel. No tengo conocimiento específico sobre esto que señala, pero puedo comentar de manera más amplia dos fenómenos que creo que es importante tomar en cuenta. Uno es sobre la vacuna o las vacunas, todas las modelos y marcas que existen, las inferencias que se han hecho hasta el momento sobre la duración de la inmunidad, cuánto tiempo estamos protegidas y protegidos después de ser vacunados, se han basado en la medición de anticuerpos en la sangre de las personas vacunadas. Estrictamente desde una perspectiva epidemiológica, la medida ideal sería el constatar que la probabilidad de tener enfermedad COVID, particularmente COVID grave o de fallecer por COVID, se mantiene reducida a lo largo del tiempo y poder comparar personas vacunadas con personas no vacunadas y constatar que las vacunadas tienen menor probabilidad de estas complicaciones a lo largo del tiempo. Esa es una medida que se llama efectividad poblacional e individual de las vacunas. Esa es la medida ideal, pero hacer ese tipo de estudios es muy complejo, requiere mucho tiempo, y la manera en que se subsana la necesidad de esa información es el monitoreo que hacemos en los países, los gobiernos, a través de los sistemas de vigilancia epidemiológica, que vamos identificando los perfiles de ocurrencia de la enfermedad en personas vacunadas y no vacunadas. Pero insisto, la medida que se utiliza hasta el momento y que ha sido promovida principalmente por las casas farmacéuticas productoras es la concentración de anticuerpos. Lo menciono porque esto también ha llevado a veces a decisiones prácticas muy útiles con las que todos los gobiernos del mundo hemos tenido que resolver el dilema de si necesitamos o no refuerzos. Pero es más o menos la misma información. Ahora, lo segundo, con todo respeto para este doctor epidemiólogo, colega al que no conozco, pero solo como una indicación general, hemos comentado a lo largo de estos 2 años de información cotidiana que es frecuente que ocurran oleadas de información como si se tratara de información científica, con todo respeto para los medios de información. Entonces, a veces se posicionan ideas como si fuera una verdad científica, sin serlo, porque empieza a propagarse la idea de que un funcionario de la OMS dijo tal o cual cosa, o un investigador dijo tal o cual cosa. Una vez Shaila Rousigel nos preguntaba justamente sobre el tema de vacunación y decía, la OMS señala tal cosa. No era la OMS, era un funcionario en particular que le hicieron una entrevista de pasillo y dio su opinión. Entonces, pero gracias por alertarnos de la opinión de este epidemiólogo. Vamos a buscar si existen artículos científicos robustos a cargo de él y su grupo de investigadoras y desde luego si hay algún mérito en esa información la comentaremos. Sí, esto también era porque esta vacuna, tengo entendido, AstraZeneca, se está envasando aquí en México y es probable que se haga todo, Argentina y México, se puede hacer todo el proceso aquí en México. Tengo entendido eso, no sé si sea esta
esta información? Bueno, efectivamente, eso lo comentamos también hace tiempo. Esta vacuna, la vacuna de AstraZeneca, que es un diseño científico de la Universidad de Oxford, se fabrica en Argentina, en una planta que tuve el privilegio de visitar cuando estaba terminando el primer lote de vacuna, el 9 de enero del año pasado, y se manda a México, aquí a una empresa farmacéutica que se llama Leomont, que tiene una fábrica de envasado de vacunas. Esa fábrica originalmente Leomont la estableció para las vacunas contra influenza, porque Leomont tenía una propuesta muy original de una vacuna contra influenza. Ese proceso ya no se logró y ahora utilizó la planta que está en Ocoyoacá, Estado de México, para envasar estas vacunas. Y posteriormente se envía a varios países que forman parte de este consorcio, pero la enorme mayoría de las vacunas Astra que se han utilizado en México han sido envasadas en esta planta. Y es una buena vacuna, confiere altos niveles de inmunidad y protección contra enfermedad grave, contra muerte, igual que prácticamente todas las demás, y se mantiene su inmunidad por periodos prolongados, inferida de este momento, por este mecanismo que son los anticuerpos. Les anticipo que en los monitoreos que hacemos, prácticamente todas las vacunas que hemos utilizado en México reducen el riesgo de muerte y el riesgo de hospitalización por arriba del 85-87% en el caso de hospitalización y casi 98 al 100% en el caso del riesgo de muerte. Entonces, todas son muy efectivas en su uso ya en condiciones reales. ¿Y si se hará en México todo el proceso o no? En cualquier momento podría considerarse. México tiene capacidad científica, desde luego, que respalde producción primaria de antígenos. México tiene una historia larga con Birmex, la empresa pública de vacunas. En un momento dado, Birmex fabricaba vacunas para todo el esquema convencional de inmunización de la infancia, no solo de México, sino de muchos países de América Latina, y estamos trabajando precisamente por restituir esa capacidad a través de distintos mecanismos. Un ejemplo precisamente es la vacuna Patria de la que hablaba hace rato. Gracias al impulso que da CONACYT, encabezado por la doctora Álvarez Builla, se ha buscado la confluencia de empresas privadas que tienen las patentes de la fórmula con el sector público, que podría ser el escalamiento para que tengamos todo el proceso de producción de principio a fin también en México. Muchas gracias. ¿Cuál se va a poner a los de 30 o 39? Astra, mayormente vamos a usar Astra. La vacuna AstraZeneca es con la que tenemos el contrato más amplio, 74.4 millones de dosis en el contrato primario, justamente en este esquema de fabricación en Argentina envasado en México. Pero además hemos recibido varios donativos por parte del gobierno de Estados Unidos de la vacuna Astra. De hecho, está en proceso ahorita conversaciones sobre un nuevo donativo que anunciaremos ya en su momento, pero que podría venir. Entonces hemos tenido una gran cantidad de vacunas Astra, siendo una vacuna muy buena, nos da gusto. 18 millones que ya se mencionaban de la vacuna Astra que vendrán de COVAX son una dotación adicional, y por eso la gran mayoría de los refuerzos son con la vacuna Astra. Hemos utilizado también la vacuna Sputnik, una excelente vacuna, muy segura, muy efectiva, en algunos casos, sobre todo en la zona centro del país, entre otros la Ciudad de México. Vuelvo a señalar el robustez que tiene el sistema de salud de la Ciudad de México y desde luego la voluntad de la jefa de gobierno, que nos ha permitido trabajar de la manera más conveniente y más ágil con todo el esquema de los refuerzos, igual que el esquema primario. En una segunda pregunta, señor presidente, ¿qué va a hacer el gobierno mexicano por este conflicto que se ha dado, una decisión que tomó el gobierno de los Estados Unidos de tener restricciones a las embarcaciones mexicanas pesqueras, dado que están acusando a los pescadores mexicanos en hacer pesca en aguas de los Estados Unidos, y además de estar pescando especies en peligro de extinción como la totuaba? Esto yo creo que se tiene que hacer algo. Vaya a haber más restricciones y más como
que nos implique no poder exportar a los Estados Unidos atún o a algunas especies que son muy buenas para los pescadores, y esto podría traer daño a los pescadores mexicanos. Ya se está trabajando, y ya nos informó Marcelo sobre el tema. Él les va a explicar. Ya es cosa de presentar algunas pruebas y ya se está en esa vía. ¿Por qué no lo explicas? Tiene que ver con la pesca del Huachinango, básicamente. Sí, con su permiso, señor presidente, brevemente. La Tatuaba es Golfo de Mar de Cortés y el asunto que nos ocupa está en el Golfo de México. Entonces, esto se deriva de que algunos buques pesqueros ingresan a la zona económica exclusiva de los Estados Unidos. Entonces, se entiende que es una medida temporal. Estamos trabajando con CONAPESCA y vamos a tener que trabajar intensamente con los pescadores porque no nos conviene. A veces es difícil ubicar el límite exacto. No es algo intencional. Entonces, lo vamos a organizar y Estados Unidos ya nos planteó, bueno, en cuanto ustedes nos propongan el plan que van a seguir para que esto no siga ocurriendo, pues esta medida se puede modificar. En eso estamos ahorita. Pero sí estamos ya en pláticas y la coordinación la lleva CONAPESCA con apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muchas gracias. Por usted. Mire, ya vamos a terminar, pero está muy plana esta conferencia, aburrida. Estamos a punto del bostezo y luego la gente me reclama porque está la conferencia muy acartonada, ¿no? Vamos a terminar. Ayer pasaron cosas importantes. Miren, que nos pasan a todos. Antier me fui a caminar allá al bosque donde está el colegio militar, ¿sí? Porque me recomiendan los médicos pues caminar y hacer cardio, es decir, subir y bajar y hacer esfuerzo para que el corazón se ejercite. Y hablaba yo de que se puede uno caer, pero hay que levantarse. Siempre uno se anda cayendo y se levanta, ¿no? Yo me he caído no sé cuántas veces y además en público, en los templetes, los mítines, andábamos todas las plazas y todavía, pero y de repente se empieza a mover el templete y para abajo, ¿no? Y hay fotos y hay videos dirían por algún lugar de las caídas. Y ayer pasaron cosas interesantes, y esto es con todo respeto, ¿no? Porque no es de mala fe, pero sí alegra la vida. Se camucó el presidente del PRI en una declaración. Es evidente que fue un error, pero miren lo que dijo. ¿No lo tienen? No. Lo que dijo el presidente del PRI sobre la reforma energética. Ojalá y él aclare, porque estoy seguro que no puede estar pensando en eso, o no puede decir eso,
Y esto es también porque ya ven cuántas cosas dicen, ¿no? Del presidente, ¿no? Que está chocheando. Hace unos días sacado López Obrador una foto en donde sí, la verdad, estoy, pero muy agotado, muy cansado, chocheando. Y fue su nota, ¿no? Entonces, no hay que enojarnos, esto es así. Entonces, miren al presidente del PRI, que le preguntan sobre la reforma eléctrica. Ojalá y aclare bien, ¿no? Porque yo creo que se equivocó. ¿No le encuentran? Es que yo tengo un canal especial. Impulsando estar al lado del camino. Nosotros en esta discusión necesitan votos. No, pero hay una imagen. Hay una imagen. Despacito, tenemos tiempo, ¿no? Es que la gente de veras que reclama, dice, es que es muy largo y a veces muy aburrido, ¿no? Y no, las preguntas de ustedes son muy buenas, pero a mí es el que me reprochan que hablo muy despacio, que no hablo de corrido, que me alargo mucho en las respuestas. Entonces me quiero reivindicar. Con imagen, pero no, sin payaso no. Con payaso no. No, con la pura imagen. Es una declaración. Esa. Se necesitan votos, se necesitan mayorías calificadas y lo que estaremos siempre en el PRI impulsando es estar al lado del país y nosotros no impulsaremos ni apoyaremos ninguna reforma que beneficie a México. Es decir, en esta discusión se necesitan votos, se necesitan mayorías calificadas y lo que estaremos siempre en el PRI impulsando es estar al lado del país y nosotros no impulsaremos ni apoyaremos ninguna reforma que beneficie a México. Es decir, ya está. Nosotros no apoyaremos ninguna reforma que beneficie a México. Se equivocó, ¿verdad? Es de la reforma eléctrica. Pero ojalá y no está truqueado, ¿verdad? No, es una entrevista con Pascal Beltrán de Excelsior, que nos quiere tanto, ¿no? Del periódico y los dueños y Pascal, pero ya se aclaró, ya lo aclaró. De que no van a aprobar ninguna reforma que beneficie a México. Eso lo deben de aclarar, porque sí fue un error. O sea, se le fue. Y a todos nos pasa. Y el señor Lozano, él es, para contextualizar, porque también no se sabe mucho, aunque a veces pensamos que todo el mundo está enterado, no, la comunicación es un fenómeno complejo y es muy grande en nuestro país y desgraciadamente no todos tienen posibilidad de informarse. Entonces el señor Lozano es el dirigente o uno de los dirigentes del grupo Frena, que fue uno de los grupos opositores a nuestro gobierno desde el principio, ha estado en contra de nosotros. Se habla de que lo
apoyan en Monterrey los dueños de Oxxo, de FEMSA. Nada de eso está demostrado, pero sí trabajó ahí en FEMSA, y él encabeza un movimiento que se llama Frena. Estuvieron aquí protestando, pidiendo que yo renunciara. Ellos sí están recogiendo firmas, o recogieron firmas para la revocación del mandato, y están llamando a votar en contra del presidente, y tienen todo su derecho, porque además están bien definidos, o sea, no son de los de la política robalera. Ya saben cuál es la política robalera, ¿verdad? El que se está en dos aguas, o sea, el robalo se maneja en agua dulce y en agua salada. Entonces, estos no robalean, me caen bien, pues, porque no simulan de que son independientes, de que son objetivos, neutros, de que son centristas, moderados. Ocampo decía que el moderado no era más que un conservador más despierto, yo diría más simulador, que no se define, sobre todo en momentos de transformación. Pero el señor ayer estaba informando y en contra mía, hablando en contra mía. Yo traigo un ángel de la guarda, o sea, y los que se juntan con el diablo les va mal. ¿Sí? Bueno, ¿por qué no ponen a lo del señor? Con todo respeto, es nada más para presidencial, que nos vengan a convertir en la mitad de las casillas para poder correr a López. López ayer se refirió a mí en la mañanera. Me está echando encima a todos sus perros de la disidencia controlada. Me voy a permitir presentarles lo que dijo López ayer, que por cierto se le están acabando sus días al señor López. Ahí nos vemos, hasta luego, adiós.